Hola, ¿qué tal, Viviana? Muy buenas tardes. Y tú lo decías, me encuentro en el ex Congreso Nacional donde se está desarrollando el primer consejo político de Evópoli. Eso sí, corroborar que hasta el momento sigue siendo un movimiento político, porque recordemos que aún están en procesos de armar todo lo que son las directivas regionales para luego comenzar con la firma para poder convertirse en partido político. El día de hoy son distintos los temas que los reunieron, principalmente son temas para poder analizar lo que es una propuesta de reforma tributaria, además conversar cuáles van a ser los lineamientos en materia de reforma binominal, también con respecto a algunos temas como lo podría ser el matrimonio igualitario, y ver cuáles van a ser los lineamientos que va a tener de ahora en adelante este movimiento Evópoli. Recordemos que ellos habían hablado y habíamos escuchado algunas palabras por parte también de la Presidenta con respecto a de cuáles iban a ser los lineamientos en torno a la reforma al binominal, pero no se sabía qué es lo que iba a ocurrir también con diversos temas que se iban a analizar dentro de este consejo político que comenzó cercano a las 9 de la mañana y que se sigue extendiendo hasta esta hora. Pero escuchamos entonces las palabras de una de las personas que estuvo presente en este consejo político, me refiero al diputado Felipe Kast. Escuchemos. Bueno, Evópoli es un movimiento que tiene una base regional fuerte y por lo tanto las decisiones en todas las materias son tomadas democráticamente. Tenemos una mirada más liberal de la vida, creemos que no hay una sola forma de vivir la vida. Tenemos un fuerte apego a la vida y por lo mismo creo que en el tema del aborto para nosotros es un tema complejo porque creemos que es un derecho humano, así como en su minuto algunos hicieron vista gorda a la violación de los derechos humanos en Chile. Creo que en el tema del aborto también a algunos les gusta hacer vista gorda a una eventual violación de los derechos humanos de un niño que está por nacer. Obviamente estos son temas muy sensibles donde también hay diversidad de opiniones. En todos los partidos políticos hemos visto que hay diversidad de opiniones y Evópoli no es la excepción en esta materia. Bueno, Viviana, ahí escuchamos entonces las palabras del diputado Felipe Kast, quien hacía más o menos un resumen de lo que es este movimiento Evópoli, hablando de que ellos también se iban a dirigir y iban a hablar de todos los temas, que no tenían temas restringidos y que esto se iba a discutir, pero se iba a discutir más bien como lo es el movimiento, viendo todas las posiciones y que existían también diversas opiniones dentro del mismo movimiento. Pero para poder conversar también de lo que significa este movimiento político y lo que significa también este primer consejo político, es que me encuentro con la presidenta de Evópoli, Francisca Correa. Francisca, muy buenas tardes. Preguntarte entonces con respecto a de qué se ha tratado este primer consejo político de Evópoli. Buenas tardes. Este primer consejo político lo que ha hecho es reunir a todos los consejeros elegidos democráticamente, además de su directiva y también los representantes de cada comisión. La idea de este consejo fue primero presentar la planificación estratégica para poder conformarnos como partido político y además de eso poder establecer posiciones en cuanto a una propuesta de reforma tributaria, matrimonio igualitario, también la postura frente a la reforma del sistema binominal y la reforma de educación. Ustedes hace unos momentos nos comentaban un poco lo que significaba esta reforma al binominal también, que se había conversado durante los últimos días, y ustedes hablaban también de lo que pasaba con la ley de cuotas, con lo que significaba también este aumento quizás de parlamentarios. ¿Cuál es la posición que tiene y el lineamiento que va a tener Evópoli? Nosotros estamos dispuestos a cambiar el sistema binominal, creemos que es necesario cambiarlo por un sistema moderado, proporcional moderado, es decir, que podamos cambiar el redistritaje y poder buscar la forma de mejor representación en cuanto a voto por población. Además de eso, lo que nosotros creemos es que no es necesario aumentar los parlamentarios para poder lograr este objetivo. Prueba de eso es que el aumento parlamentario propuesto por el gobierno son 35, mientras que hay un acuerdo anterior de Renovación Nacional con la Democracia Cristiana que el aumento era de 14 parlamentarios. Por lo tanto, existen fórmulas que pueden cambiar el sistema sin un aumento tan grande de parlamentarios. Además de eso, nosotros creemos que es necesario que estos parlamentarios tengan un límite para la reelección. O sea, hoy día tenemos muchos parlamentarios apernados en el Congreso, creemos que es necesario el recambio y para eso ya la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley el año 2012 donde decía que los senadores podían tener una reelección y los diputados 2 reelecciones en su mismo distrito. Nosotros creemos y lo planteamos en la Comisión de Constitución que es necesario reactivar ese proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y finalmente creemos que es necesario la participación femenina, estamos de acuerdo con lo que dice el proyecto de potenciar la participación femenina y creemos que es necesario sí clarificar el tema de sexo y género, que nosotros creemos que nos inclinamos más por la situación de género.
Sabemos que el próximo martes ustedes también tienen una reunión planificada en La Moneda. ¿De qué se trata y cuáles son los temas que se van a abordar? Le hemos pedido audiencia al ministro del Interior, Rodrigo Penalillo, para poder mostrarle nuestra propuesta sobre el sistema electoral y también pedirle urgencia en otras temáticas con las cuales nosotros ya hemos entablado conversaciones con La Moneda, como es un proyecto que nos preocupa mucho, que es la autorización de jardines infantiles, que creemos que es necesario que la presidenta le ponga suma urgencia. Entonces, en primera instancia le hemos presentado nuestra propuesta de reforma al sistema electoral, la propuesta de reforma tributaria y pedirle suma urgencia para el proyecto de autorización de jardines infantiles. Bueno, muchas gracias, Francisca. Ahí escuchamos entonces las palabras de la presidenta del movimiento Evópoli, quien hacía una especie de resumen de lo que son las distintas reformas que se han tratado dentro de este consejo político, el primero del movimiento Evópoli, pero quienes también estaban un poco preocupados con respecto iba a ser este primer consejo político, y respecto a los lineamientos son algunos de los representantes de la nueva mayoría quienes preguntaban y esperaban que Evópoli tuviese una posición abierta a los distintos temas. Escuchemos sus declaraciones. La verdad es que Evópoli para mí sigue siendo más de lo mismo de lo que ha sido la derecha durante todos estos años. O sea, una derecha que se opone a las discusiones políticas que se han abierto en Chile, que se opone a la opinión que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa. El tema del aborto es un tema que ya partió, es una discusión que puso precisamente la presidenta Bachelet el día 21 de mayo en su mensaje presidencial. Y ellos, bueno, si quieren estar a la altura del momento político que vive Chile, esperamos que miren esta discusión con una visión de política pública, con una visión sanitaria y no con una visión sesgada desde la visión valórica, entre comillas, porque esta ya lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, no es una discusión valórica, no es una discusión que tenga que estar cruzada por los intereses de la Iglesia o por los intereses particulares de un partido, sino que tiene que ver con la necesidad de dar respuesta a una situación que se está generando y presentando a lo largo de nuestro país con las mujeres chilenas. Que esta organización se lo plantee los temas, que esté dispuesta a llegar a acuerdos sobre estos temas, está muy bien. Ojalá que Evópoli también lo haga en materia tributaria, lo haga en materia de reforma educacional, porque necesitamos una derecha democrática abierta a las transformaciones que el país está demandando y quiere. Ojalá que ellos sean parte de esto. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que eran las declaraciones de algunos representantes de la nueva mayoría que hablaban y realmente daban un consejo a lo que es este movimiento Evópoli, que lo que ellos esperaban, de que de aquí en adelante fuera un movimiento más abierto y que pudiese analizar todos los temas y que no fuera más de lo mismo, como lo decía la diputada Carol Cariola, diciendo que no podía ser lo mismo que ya existía en la derecha actual. Contarles también que este consejo político se sigue desarrollando a esta hora en el ex Congreso Nacional. Se abordó en primera instancia lo que es la reforma tributaria, todavía quedan varios temas pendientes que se espera se sigan analizando en los próximos minutos, y lo que ellos esperan también es la nueva reunión que van a tener entonces el día martes con el ministro Peña y Lillo con esta propuesta de reforma tributaria. Viviana. Claro, es clave la legitimidad que le puedan dar a varios de los proyectos que se están discutiendo en el Parlamento por parte de la oposición, y es eso justamente lo que se busca, avanzar en estos temas. Así que vamos a estar esperando que tú nuevamente nos hagas el llamado, Jimé, por este y otros temas. Quedamos ahí abiertos a poder restablecerlo contigo, el contacto. Bueno, muy buenas tardes.